Aunque las agencias de fact-checking proponen contribuir positivamente para evitar trastornos en la información, su funcionamiento actual no ha alcanzado la madurez suficiente en cuanto a la credibilidad sobre su efectividad, por lo que pueden identificarse como servicios de información emergentes y al mismo tiempo de alta complejidad. Su forma de estructura y de trabajo parece ofrecer contradicciones que a su vez han generado críticas. Una de ellas es que existe un sesgo natural en la evaluación de la validez de los hechos, tanto por el interés de la propia agencia de verificación de hechos como por aquellos de sus patrocinadores. Por tanto, difícilmente están libres de la influencia de partidos políticos. Es decir, se cuestiona que los fact-checkers mantengan una línea independiente, sin preferencia por algún partido político, además de su compromiso con una gestión responsable de la información sin sesgos ni preferencias de ningún tipo. La variedad de enfoques que los distintos sitios web de verificación de hechos aplican a distintos temas y etiquetas de veracidad se puede atribuir, por tanto, a las distintas inclinaciones editoriales de los propios verificadores, influenciadas por sus sesgos inherentes hacia lo que perciben como digno de verificación. Antes de empezar a hablar de sesgos, es importante recalcar las características que debe tener un buen fact-checker. En primer lugar, los verificadores de hechos deben hacer frente a los desafíos que imponen los factores contextuales, como las limitaciones de tiempo y las creencias individuales, mientras buscan la imparcialidad en la verificación de noticias. En segundo lugar, la relevancia desempeña un papel fundamental en la orientación del proceso de verificación. O sea, la priorización de las noticias estará determinada por su relevancia para la posible audiencia. En tercer lugar, la verificación de hechos es un proceso argumentativo. Esto quiere decir que la evaluación de una noticia como más o menos precisa constituye un punto de vista que debe respaldarse con argumentos. La eficacia de la verificación de hechos depende de que se la considere confiable, y algunos verificadores han sido acusados de ser parciales o partidistas. Los signatarios de la International Fact-Checking Network, o por sus siglas IFCN, deben abordar esta acusación, ya que sus estándares exigen transparencia sobre los conflictos de intereses para garantizar la confiabilidad. Sin embargo, otros factores además del sesgo manifiesto y el partidismo podrían socavar la confianza en los verificadores de hechos. Uno de esos factores es el sesgo cognitivo. Sesgos que han recibido menos atención a pesar de que las posibilidades de los medios digitales aumentan potencialmente la probabilidad de que influyan al verificar la información. En general, el panorama de las noticias actuales se caracteriza por un flujo continuo de información proveniente de fuentes diversas y a menudo contradictorias. Para participar en él es necesaria una comprensión y comunicación rápida. Esto aumenta la probabilidad de sobrecarga cognitiva y presión del tiempo, lo que hace más probable la intervención de sesgos cognitivos. No obstante, se sabe poco sobre la intervención de los sesgos cognitivos en el proceso de verificación de hechos. Es esencial identificar cuáles son los sesgos que tienen más probabilidades de intervenir, en qué se diferencian y en qué nivel de razonamiento operan. Los verificadores de hechos, para hacer frente a la proliferación de la desinformación, buscan reducir la carga cognitiva, o también llamado esfuerzo cognitivo, y maximizar la actualización de su visión del mundo, también llamado efecto cognitivo, seleccionando y procesando las fuentes de información necesarias para evaluar la veracidad de las noticias. Para empezar, debemos hablar de la teoría de la relevancia. Se trata de un marco teórico que sostiene que la cognición humana está orientada a maximizar la relevancia en la comunicación, y la relevancia se define como la diferencia entre el esfuerzo cognitivo requerido y los efectos cognitivos logrados. En otras palabras, cuanto mayor sea el efecto cognitivo alcanzado y menor el esfuerzo mental requerido, más relevante será la información para el individuo en ese momento. Esta teoría se utiliza para entender cómo los sesgos cognitivos pueden influir en el proceso de verificación de hechos, clasificándolos en función del esfuerzo cognitivo y el efecto cognitivo antes mencionados.
En el caso de los sesgos de relevancia por esfuerzo, se incluyen aquellos que reducen el esfuerzo cognitivo en el procesamiento de la información, ya que exigen menos esfuerzo en términos de percepción, memoria o inferencia. Como resultado, dicha información merece más nuestra atención porque el procesamiento se percibe como más gratificante. En el contexto de la verificación de hechos, es probable que estos sesgos afecten la recuperación de pruebas. Sesgo de disponibilidad. La información almacenada en la memoria con alta accesibilidad o disponibilidad se puede recuperar rápidamente y con un mínimo esfuerzo. Cuando la información es fácil de recuperar, requiere menos recursos cognitivos para acceder a ella y procesarla, lo que conduce a una menor carga cognitiva. Sesgo de anclaje. Los ajustes después de haber recibido un fragmento de información requieren un esfuerzo cognitivo. Efecto de encuadre. Se pueden encuadrar fragmentos de información a través de imágenes. Los estímulos y patrones visuales se elaboran rápidamente y sin un gran esfuerzo consciente. Efecto menos es más. Una gran cantidad y complejidad de información conduce a una sobrecarga de información, lo que puede superar las capacidades de procesamiento de información. Efecto de refuerzo. La repetición provoca la reactivación de los estímulos en la memoria de trabajo. En cuanto al sesgo de disponibilidad, esto conlleva una reducción de la carga cognitiva para procesarlo. En cambio, clasificamos los demás sesgos como de relevancia por efecto, ya que se activan al interpretar nueva información que actualiza la representación individual del mundo. Por ejemplo, verificando que una información es verdadera. A diferencia de los sesgos de relevancia impulsados por el esfuerzo que acabamos de ver, estos sesgos influyen en la interpretación de la información entrante a través de la lente de las creencias existentes y el conocimiento previo. De hecho, este conocimiento previo sirve como contexto a través del cual se entiende la nueva información, lo que conduce a conclusiones que se consideran más relevantes. Como resultado, la información que se alinea con las creencias individuales o compartidas preexistentes y que se presenta a través de marcos claros o conocidos, se considerará más relevante durante el proceso de verificación de noticias. Estos sesgos y efectos son: efecto de ambigüedad. Las personas generalmente buscan certeza y se sienten atraídas por opciones que ofrecen resultados claros. Es menos probable que la información incierta motive la actualización de sus creencias. Efecto arrastre. Los seres humanos tienen una tendencia natural a adaptarse a las normas del grupo y buscar la aceptación social. La adopción de una opinión popular puede alinearse con esta dinámica social, de modo que un cambio de opinión en esta dirección puede dar lugar a resultados deseables. Sesgo de confirmación. Aceptar información que coincide con nuestras creencias minimiza la disonancia cognitiva, es decir, la incomodidad o tensión que surge al mantener creencias contradictorias. Actualizar nuestra visión del mundo con información coherente ayuda a aliviar esta incomodidad. Efecto de encuadre. Esta vez es textual, no como el otro que era de imágenes. Dependiendo de cómo se enmarque la información, su prominencia será diferente. En consecuencia, el mismo fragmento de información resultará más o menos relevante según cómo se presente. Sesgo de selección. Las organizaciones de medios pueden seleccionar eventos o fragmentos de información para lograr interés periodístico, lo que genera un mayor efecto cognitivo y en consecuencia relevancia para su audiencia. Sesgo de fuente. Es más probable que fuentes confiables tengan un impacto en la actualización de la visión del mundo de los individuos. Los sesgos relacionados con el esfuerzo son relevantes en muchas etapas del trabajo periodístico, que van por ejemplo desde las decisiones editoriales hasta la cobertura periodística. Todo esto a la hora de seleccionar una historia para cubrir, reunir fuentes y elegir el lenguaje para enmarcar la historia. En otras palabras, estos sesgos están presentes siempre que se recopila información en línea, independientemente de si el objetivo es informar o verificar los hechos, ya que están arraigados y amplificados por las posibilidades digitales. En lo que respecta a los sesgos por efecto, el establecimiento de la agenda de los diferentes medios de comunicación puede desempeñar un rol, mientras que el no partidismo es un requisito fundamental para la verificación de hechos. La fase de entrevistas del estudio Relevance Theory for Mapping Cognitive Biases in Fact-Checking and Argumentative Approach, que incluyó un total de 52 participantes, entre ellos 36 periodistas, 12 verificadores de hechos
y 4 personas con experiencia en ambas funciones, a pesar de ser una muestra pequeña, confirmó que entre los sesgos de confirmación más relevantes mencionados antes destacan los 10 siguientes. Efecto de menos es más. Efecto de encuadre. Efecto de ambigüedad. Efecto arrastre. Sesgo de selección. Efecto de refuerzo. Sesgo de disponibilidad. Sesgo de anclaje. Sesgo de fuente y especialmente el sesgo de confirmación. Otro estudio reciente que podéis ver en pantalla enumeró los 39 sesgos cognitivos que pueden manifestarse al realizar una verificación de hechos. Para cada uno de ellos, proporciona una breve descripción y plantea una situación en la que dicho sesgo puede presentarse. En la lista aparecen también sesgos cognitivos que ya hemos citado. Es la siguiente. Podemos decir que un protocolo de verificación de hechos está ideológicamente sesgado si cada vez que se implementa dicho protocolo, las posibilidades de obtener una puntuación positiva o negativa dependen de la ideología del político analizado y no de la veracidad de su afirmación. Neutral es una empresa de medios de comunicación fundada en 2018 por la periodista Ana Pastor, que es además su accionista única. Esta empresa depende de sus redes sociales para difundir sus verificaciones de hechos y otras piezas periodísticas. El estudio Can We Detect Bias in Political Fact-Checking? Evidence from a Spanish Case Study, que analiza los fact-checks de políticos españoles publicados en el sitio web de Neutral durante su primer año de actividad, es decir, entre el 3 de octubre de 2018 y el 2 de octubre de 2019, y a pesar de reconocer sus limitaciones al tratarse de una muestra de 313 casos escritos por un grupo particular de periodistas, sugiere que existen indicios de sesgo en su protocolo de verificación de hechos, ya que existe una notable diferencia entre las probabilidades de obtener una puntuación positiva o negativa dependiendo de la ideología del partido bajo análisis. También parece improbable que el método de verificación de Neutral registre de manera fiable el número de inexactitudes que dicen los políticos españoles. Las puntuaciones presentadas en las tablas 1 y 2 están muy sesgadas hacia la falsedad, lo que sugiere que las inexactitudes son omnipresentes en el discurso político español. El análisis estadístico del artículo probablemente sugiere una combinación de sesgo en Neutral, que tal vez surja en la etapa de selección de afirmaciones, y decisiones individuales ruidosas en el proceso de verificación.